Hola a todos los telepensantes, estoy súper bien acompañada, como en cada programa, con nuestro gran abogado Gonzalo Ibáñez. Él fue diputado, político, candidato al Consejo Constitucional. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? Encantado de estar aquí otra vez, pues, a la orden. Y muy, muy, muy bien acompañado estamos, querido Gonzalo, con un grande, seco, brillante, lúcido, sensato, trabajador. Bueno, yo no, tendría que sacar una lista de adjetivos calificativos para esta persona, a quien admiro mucho, Martín Arrau, ex intendente, el primer intendente de Ñuble, casado con la Luzma, qué gran persona, ¿no es cierto? No podemos no recordarla, a quien también conozco y le tengo mucho afecto. Él fue convencional constituyente por Ñuble, ese fue el distrito 19, ¿no es cierto? Y militaba en la Unión Demócrata Independiente, pero hoy día es una persona militante del Partido Republicano y no solamente militante, sino que uno de las cabezas ahí tan importante y tan pensante, al que además se le atribuye el golazo, el éxito de la cantidad de consejeros que se sacó para este segundo experimento constitucional. Así que estamos súper encantados, Martín, de que hayas aceptado nuestra invitación y de verte de nuevo. Hacemos flashback, pero no de cosas malas, solo de cosas buenas. Qué honor tenerte en este programa que es tu casa. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a todos los amigos telepensantes, como dice la Vanessa, y además Rocío, Gonzalo, súper bien acompañado con dos eminencias juristas, uno que le pone más artesanía a esto. La gente no sabe, yo soy ingeniero civil y me dedico un poco a las cosas más prácticas, pero siempre muy entretenido ir aprendiendo y aportando en este debate tan movido que tenemos en estos 5 o 6 meses que quedan. Vamos a hablar, Martín y Gonzalo, de eso, principalmente en este programa sobre la batalla constitucional del Consejo, pero también queríamos vincularlo con contingencia, qué pena llamarlo contingencia, pero con los actos terroristas, con el terrorismo que se vincula a no solamente la macrozona sur, yo diría al sur de nuestro país. Así que de esos dos temas, para que los telepensantes se preparen, y vamos a partir desde el punto de vista un poco más general, vamos a entrar más en las bajadas, Martín, y te quería preguntar, no sé si tuviste una encuesta, no la de ayer de CADEM, sino que el viernes, creo, sí, o el sábado de panel, del viernes, de haber sido de la encuesta UDD de la Universidad del Desarrollo con panel ciudadano, en que nos dice, bueno, nos reafirma en realidad lo que ha sucedido desde que se vulneró el artículo constitucional que cerraba el experimento pasado, el experimento constitucional 1.0, si es que la propuesta, el mamarracho constitucional, era rechazado. Desde ahí hemos visto el hastío, el desinterés de la ciudadanía por este nuevo proceso constitucional, pero esta encuesta, la de Panel Ciudadano y la UDD, nos da algunos datitos y nos dice, oiga, le preguntan a las personas, ¿usted está informado por el anteproyecto que entregó el comité de expertos al Consejo Constitucional? La verdad es que la gran mayoría dice poco, nada o algo. 46% de las personas encuestadas dice, estoy informado algo del proceso del anteproyecto. 43% de los encuestados dice no estoy nada, poco o nada informado, y solo el 11% dice estar muy informado, ¿ya? Eso es un tema que queríamos conversar contigo, y el siguiente es la desconfianza, Martín, que también arroja esta encuesta en que se señala que, bueno, los consejeros no generan confianza, ninguno. No obstante, los consejeros republicanos un poquitito más, ya todos con nota roja, pero bueno, los consejeros republicanos muestran un 3,6 en notas del 1 al 7 de Casi confianza. azul, casi azul. Casi azul, claro, ya va a ser optimista. Los de Chile Vamos casi 3, ¿no es cierto? 3,1, y los del Frente Amplio 2,7. Entonces, te queríamos preguntar cómo
se aborda, si es que vale la pena abordar, esta desconexión de la ciudadanía, que un antecedente de esta encuesta, y por eso conversamos los datos, con el proceso, con el éxito, qué es lo que es el éxito, qué es lo que, que le vaya bien al consejo. ¿Cómo lo ves tú, Martín, por favor? Oye, súper bueno el tema. Es un tema que nosotros venimos mirando hace meses. De hecho, lo miramos mucho antes de la campaña porque era un dato, una causa, digamos, o sea, un dato a la causa, que era efectivamente el desinterés de la gente. O sea, nosotros cuando veíamos esta campaña sabíamos que no había interés de las personas en este proceso, y que había hastío, y lo medimos, de hecho, y era evidente, y por eso, bueno, no es el tema de la conversación de ahora cómo se organiza una campaña en ese escenario, pero lo medíamos que la gente no estaba interesada por dos factores principalmente. Uno, porque realmente lo que pasó en el proceso uno, en la convención uno, fue espantoso, ¿no es cierto? Espantoso, bueno, tampoco es materia de este programa, pero la gente lo sabe que fue ridículo, violento, poco intelectual, por decirlo suave, digamos. Entonces, la gente no quiere más de esto, ¿ya? Por un lado. Pero además, las necesidades, la urgencia del país han cambiado. Acordémonos que hace 4 o 5 años Chile, si bien no estaba creciendo al ritmo que debía crecer, pero las preocupaciones de las personas eran, oiga, mejorar la salud, la educación, las pensiones. Hoy día es que no me asalten, que la migración está descontrolada, cosas de ese estilo. Entonces, hoy día las urgencias son mucho más primarias, más básicas, y hacen que la gente se preocupe de eso, de lo urgente, y por tanto vea lejano un proceso constitucional, más encima con un mal resultado anterior. Entonces, es muy difícil volver a encantar a la gente en este proceso. Es tremendamente complejo porque además es un tema que es muy lejano a la realidad, es un tema con una componente intelectual o que requiere cierto análisis, cierta profundidad que cuesta darlo en un día a día donde las personas están preocupadas de llegar a fin de mes o que no la salten en la micro. Entonces, eso es lo que se refleja en estas encuestas. Los convencionales lo tienen durísimo, más encima, en un proceso que yo sí le reconozco bastantes virtudes versus el anterior, digamos, porque hay más normas, es más ordenado, pero son 5 meses. Entonces, en 5 meses, tratar de motivar a la ciudadanía que se interese por esto en ciertos temas es muy complejo y efectivamente estamos conscientes de eso, pero también entender que cada uno tiene su responsabilidad y la responsabilidad de los consejeros constitucionales es hacerlo lo mejor posible y entregar un texto partiendo de la base que entregaron los expertos, lo mejor posible y ojalá sea mejor que el actual. Ya veremos, todos sabemos las dificultades que hay, lo podremos conversar, pero bueno, esa es la visión y el éxito del proceso. Será la ciudadanía la que tenga que votar y ver si realmente encuentra que es mejor este texto que el actual y votar apruebo, rechazo, no sé cómo se llama, En contra. en Se llama contra, a ahora. favor o en contra. Le cambian los nombres, pero es. Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? Ya lo hemos constatado tantas veces, ¿no es cierto? Como dice Martín desde el principio, el Mira, desinterés de la ciudadanía, yo, pero yo, yo le encuentro toda la razón, le encuentro toda la razón a, oye, perdón, estoy con problemas, y le encuentro toda la razón a Martín, ¿no? Esta lejanía de la gente respecto constitucional se nos viene encima, ¿no? No nos podemos quedar en el desinterés de la gente. De alguna manera tenemos que procurar que ese interés se despierte. Y para eso es muy importante, sobre todo de parte de republicanos, que obtuvo la gran mayoría que conocemos, saber cuál es su posición frente a este anteproyecto que mandaron los expertos, cuáles son las modificaciones que piensa hacerle, cuáles son los puntos donde hay acuerdo, ¿no? Es menester abrir el debate. Llevamos un mes y medio después de la elección y no hay el debate necesario para interesar a la gente, ¿no? Entonces yo le quiero preguntar a Martín cuál es ya que él está tan incorporado, digamos, al Partido Republicano, cuál es la posición del Partido Republicano frente a este anteproyecto y cuáles son las modificaciones, eh, digamos, las ratificaciones que ellos pretenden hacer respecto de él. Sí, primero coincidir con don Gonzalo, efectivamente que esta ausencia de tener claridad de cuáles son los puntos, efectivamente pasa la cuenta, pero hay que entender que estamos empezando en este proceso, se lleva un par de semanas, y efectivamente en algunas semanas más hay que presentar las indicaciones, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, en esas pocas semanas más, cuando se empiecen a presentar indicaciones, vamos a entrar rápidamente en el debate, ¿ya?
Hoy día lo que se está haciendo en el equipo que está trabajando acá es efectivamente en cada uno de los puntos, que son muchísimos, muchísimos, y yo preferiría omitir ir marcando esas posiciones porque en 2 o 3 semanas las vamos a tener por escrito y si yo digo una cosa ahora, no quiero entrar en contradicción en un par de semanas más o hay matices, pero la gente se imagina que obviamente, por ejemplo, el derecho a la vida que está por nacer es un tema que a nosotros nos preocupa y hay que volver al menos al estándar que teníamos en la Constitución actual. En el Estado social de derecho habrá que acotarlo de buena manera para que la provisión de servicios pueda ser pública o privada, que se respete la iniciativa privada, en fin. Y en cada uno de esos temas esa es la posición que es conocida, pero coincido plenamente con usted que es urgente, es necesario que esa posición sea más clara por escrito y eso es lo que estamos elaborando y esperamos que quede muy claro cuando se presenten las indicaciones en algunas semanas más. Eh, Lamentablemente esto no se tiene de antes. Usted entenderá que el resultado que obtuvimos en las elecciones fue sorpresivo. Buscábamos tener un buen resultado, pero no buscábamos tener buscábamos, pero no esperábamos, pese a que algunas encuestas eran bien optimistas, tener ese nivel. Y por eso hemos estado a toda máquina traduciendo los principios y los valores del proyecto republicano, efectivamente, en las indicaciones que presentaremos en algunas semanas más. Es urgente tenerlas, porque ahí se abre el debate, ahí se abre el interés de la ciudadanía, o si no hablamos de temas muy genéricos, pero cuando ya hablamos de cómo vamos a, por ejemplo, a profundizar, no sé, una garantía en términos de seguridad, o qué vamos a decir de la legítima defensa, o el tratamiento del terrorismo, bueno, ahí se despierta más interés, no solamente de los abogados, sino que la ciudadanía en general, porque viendo cómo le afecta su día a día. Así que coincido con usted en la importancia y yo espero en 2 o 3 semanas más que ya esté claramente escrito qué indicaciones vamos a presentar y ahí va a estar la posición del Partido Republicano y espero que de muchos otros constituyentes más. Martín, La esperamos entonces, con urgencia. Fue urgente. Y yo coincido con usted en la urgencia y de hecho yo estaba aquí cateteando para que eso sea de mm, manera más o menos urgente y podemos conversar algunos temas, por supuesto, ¿cómo? pero efectivamente es complicado ir anticipando posiciones cuando hay un equipo en la redacción de eso en estos días. Pero Martín, no debería, a ver, a mí no me sorprendió el resultado del Partido Republicano porque creo que fue una victoria que se debe principalmente a la coherencia, a la consistencia. Esto no se trata de discursos viscerales como vemos en el gobierno, principalmente en el presidente, en las volteretas, es justo al revés. Yo creo que la gente que se hace preguntas sensatas y que se contesta en forma sensata, ese es el ciudadano común y corriente, vio en los republicanos coherencia, o sea, defensa de principios, posturas firmes, ley y orden. Ustedes lograron calentar los corazones de las personas usando el cerebro. Y esto te lo digo no como un piropo, es un diagnóstico que tengo respecto al resultado de las elecciones, sino que lo quiero trasladar al Consejo Constitucional. Y encuentro que es legítimo que tú digas, no voy a entrar al detalle porque justo me puedo contradecir, vamos viendo lo que pasa, la instancia democrática en que se va a dar este debate, por supuesto que hoy día es el Consejo, pero en materia más general, en la defensa de principios, en la oposición y crítica férrea a lo políticamente correcto, Martín, creo que el Vamos, Partido Republicano que debe acercarse a un mm, proyecto metapolítico, si quiere. O sea, para mí las bajadas son estas batallas políticas que tú dices, no, las vamos a conversar en el Consejo y las vamos a mencionar una a una con las indicaciones en que ya tenemos algo de experiencia, Martín, ¿no es cierto? Y uno puede ser jurídicamente muy sensato y además hacerle sentido a la gente, o sea, tener indicaciones en que las personas las entiendan, pero yo creo que este es un proyecto, como digo, metapolítico, es un proyecto con objetivos de defensa de las ideas en las que el Partido Republicano cree. Y eso no puede retroceder ni un segundo porque creo que fue justo la razón por la cual obtuvieron una victoria tan profunda. No sé cómo lo ves tú vinculado al proceso constitucional que estamos viviendo. sí, dos cosas. Uno, sobre efectivamente el resultado que tuvimos electoralmente, y te vamos a contratar para reemplazar a Pepe Out, ya, porque si a ti no te sorprendía, la verdad es que le ganaste a todas las encuestas. A Ya, modo oro, efectivamente ya no me la encuesta molesté, era no bien me optimista. molesté. No, pero efectivamente nuestro diagnóstico sobre ese resultado es ese, digamos. No son votos de personas que sean militantes republicanos, ni que el Partido Republicano sea dueño de ese caudal de votos. Hay que ser muy humilde en esto y claramente fue la interpretación de una consistencia de un país que está aburrido efectivamente de este proceso, de esta incertidumbre, cuando hay otra urgencia hoy día, y fue el partido que siempre dijo lo mismo y que estaba efectivamente en contra de abrir un nuevo proceso después de que se había ganado el rechazo. Dicho eso, sí, efectivamente, entramos en materia sobre ciertos temas.
yo no me refería al articulado, pero sí, nosotros vamos a dar esa batalla. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que cada uno de estos procesos, ya sea este proceso constitucional o la discusión de una ley o en diferentes temas, es una oportunidad de avanzar culturalmente. ¿Y Exacto. a qué me refiero con esto? Es que cuando nosotros empezamos a admitir ciertas normas o ciertas discusiones, o nos hacemos los lesos y nos callamos frente a ciertas discusiones, perdemos terreno cultural. Y eso es efectivamente ese clima de opinión que ya está muy inclinado hacia una deconstrucción cultural, hacia permitir cosas que son irracionales, ilógicas y que le hacen mal al país, es lo que nos tiene así de complicado. Entonces, cuando empezamos a admitir en este texto del borrador de los expertos, donde, por ejemplo, está este concepto de la igualdad sustantiva, de generar ciertas diferencias o privilegios por ciertas condiciones o autopercepciones a ciertos grupos, como puede ser el tema de la paridad, el tema de los pueblos indígenas, en fin, por supuesto que son temas que atentan contra la igualdad ante la ley, un principio básico, ¿no es cierto? La igualdad democrática. Y por eso, claramente, ustedes van a poder ver que van a haber indicaciones en ese sentido. Otro principio muy importante es la libertad de las personas. Y por eso deberíamos ver que en cada uno, por ejemplo, de los servicios o derechos sociales, bueno, deberíamos precisar y avanzar hacia una libertad de elección, de ya sea en salud, si es público o privada, en educación, quien sea el proveedor de esta educación con financiamiento público, pero que haya libertad de elección de tal manera que cada familia pueda elegir libremente esa educación y así desarrollar su propio proyecto de vida. Entonces, esos son principios matrices o motores que no vamos a claudicar. Y el proyecto que presentemos y que tratemos de presentar, ojalá con una mayoría importante a la convención, que respete y empuje esa libertad, esa dignidad humana, esa igualdad ante la ley, un Estado más eficiente, en fin, en muchos temas en los cuales siempre hemos estado, de tal manera que la gente entienda por qué estamos promoviendo eso, que la gente realmente se dé cuenta que esas ideas le hacen bien a Chile. Ojalá, si es que este proyecto llega a quedar mejor que la actual constitución, bueno, y llega a ser aprobado, bueno, bienvenido y el país avanzará en esos principios. ¿Cómo se mide, crees tú, Gonzalo, el éxito de este proyecto, dicho lo A anterior por ver, Martín? uf, eso significaría entrar en el contenido del proyecto Sí, y empezar a debatir sobre ciertos puntos. Por ejemplo, la ley protege la vida que está por nacer. ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Eh, Eso tiene sus matices, sus márgenes, ¿no? Hay que centrarlo. Es muy difícil, eh, digamos, dar una opinión sin conocer lo que le decían antes, ¿no? ¿Cuáles van a ser las proposiciones del grupo republicano, que es mayoritario, de cara al proyecto, a este anteproyecto, ¿no? Así como está el anteproyecto, yo concuerdo con lo que he oído que han dicho algunos personeros del Partido Republicano, que es mejor la constitución que tenemos ahora a la que se nos propone, ¿no? Desde luego más simple, más sintética. El otro, como lo hemos llamado, como Vanessa, un mamotreto, ¿no? Es difícil de hincarle el diente. Pero mira, yo quiero ahora eh, poner otro punto sobre la mesa que me parece fundamental, porque el debate sobre la Constitución está inmerso en el debate político general, ¿no? Y no puede ir apartado de otros aspectos que son fundamentales de ese debate, especialmente el tema de los 50 años, ¿no? Eh, no se puede, digamos, hacer abstracción y discutir de la Constitución como si fuera la única realidad y nos abstenemos de las otras, ¿no? Eh, yo creo que ambas van estrechamente unidas, ¿no? Hemos visto ahora las noticias de que va a venir el presidente de México en septiembre, el de Colombia, supimos las noticias de la visita a la isla Dawson, el poner placas en todas partes, etcétera. Yo creo que sobre eso, digamos, un partido como el republicano no puede abstenerse, ¿no? Y no solo ese partido, sino nosotros. Y es inevitable entrar de cara y de lleno a este tema de los 50 años, ¿no? Y es lo que da soporte al estar en otro aspecto como es el aspecto constitucional. A mí me gustaría que Martín nos profundizara un poco acerca de cómo ve esta relación, cuál va a ser la posición republicana frente al tema de los 50 años, cómo enfrentar eso, ¿no?
Sí, yo creo que hay un aprendizaje importante, ahí está un tema de discusión, no es la posición del partido, pero es mi opinión, que efectivamente las constituciones, y en eso yo creo que nos faltan propuestas para que las constituciones realmente puedan defender los ataques a la democracia, ¿ya? Que es lo que vimos precisamente en el gobierno de Allende, que empieza ahí, y historia ya conocida hacia adelante, ¿no es cierto? Eh, no podemos ser tan pasivos, efectivamente, cuando vemos acciones, ya sea desde el punto de vista de personas que ocupan cargos políticos y públicos o de grupos terroristas, definitivamente, cuando atentan contra la seguridad nacional y contra el Estado de Derecho. Yo creo que ahí las constituciones, por ejemplo, la constitución alemana tiene mecanismos de defensa, organismos de seguridad interior y leyes, digamos, y normas que hacen que los estados, las democracias, la república pueda defenderse ante esos ataques. Hoy día en Chile vemos cosas que son sumamente graves, no solamente por los actos terroristas, que es algo ya evidente, sino que, por ejemplo, una permeabilidad de la frontera que atenta contra la seguridad nacional o actores políticos que valían la violencia y hacen como si nada, y no pasa nada en este país. En otros países esto sería un escándalo. Y ese es un cambio no solamente constitucional, sino que es un cambio cultural que debemos impulsar de cómo se defiende el sistema democrático. Y ahí yo, por ejemplo, uno que le ha tocado ir varias veces a Estados Unidos a ver cuestiones, efectivamente está la conciencia de que hay que defender el sistema o defender la libertad, como decía Jefferson, ¿no es cierto? Que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Bueno, efectivamente ese concepto de vigilar la libertad, la democracia, un sistema que efectivamente ha sido positivo en Chile en los últimos 40 años, qué sé yo, que hemos tenido cierto nivel de estabilidad, hay que defenderlo. Y a mí me da la impresión que en los años 70 no estaba esa conciencia de que había que defenderlo y se fue deteriorando hasta el grado de que ocurre efectivamente todo esto que el gobierno pretende, no sé, hacer qué, digamos, un lavado histórico, una tergiversación de la historia mediante todo un proceso de propaganda, pero que efectivamente tenemos que sacar conclusiones, punto uno, conclusiones que sean en concreto, digamos, con normas constitucionales y Mm. normas legales que permitan efectivamente defender la institucionalidad, defender la estabilidad y la predecibilidad del sistema. Y por otro lado, también ser muy claro en que es un tema que genera tal nivel de división que cada uno puede tener su opinión, pero que tenemos que empezar a mirar un poco más hacia el futuro y dejarnos de estar pegados en esta cosa de Pinochet, Allende, en fin. O sea, porque si en cada programa de televisión que uno le toca y le van a contar a usted, habla de gobierno militar o de dictadura, usted habla de golpe militar o de pronunciamiento. ¿A quién le importa? La verdad es que la gente hoy día, hagamos una encuesta, no están ni ahí con eso y están mucho más preocupados de cómo hacemos para que eso no vuelva a ocurrir y le damos estabilidad al país. Eh, yo sé que para las personas que son mucho más historiadores, más cultas, a veces me es espantosa mi respuesta. Yo paso haciendo cosas en la calle, estoy todo el día dando vueltas y esa es la realidad que se percibe, sin desmerecer ni una ni otra posición. Yo tengo la mía, pero claramente hay que trabajar para adelante y evitar y poner normas concretas para evitar que esto vuelva a pasar. Yo creo que tienes un punto, Martín. No obstante, esta batalla contra la corrección política y la cultura de la cancelación, porque al final cuando tú intentas imponer una verdad oficial, es eso, tú estás dando la batalla en contra de los correctores políticos, ¿no es cierto?, de la corrección política, de la cancelación a la que está tan acostumbrada la izquierda radical, hoy día, toda la izquierda podríamos decir, no solamente la más radical. Entonces, yo creo que esta batalla en contra de la corrección política, a propósito de lo que pregunta Gonzalo sobre los 50 años desde 1973, se convierte no solamente, fíjate, y aquí al revés creo, no solamente en una batalla cultural, sino que también en una batalla política, a propósito de las normas constitucionales que pueden salir con el Consejo Constitucional de mayoría republicana. Entonces, creo que tienes un punto y es cierto que la gente hoy día con las urgencias sociales que hay, lo que quiere es avanzar en temas que le mejoren, que permitan el progreso de las familias, que le permitan mejorar su calidad de vida, pero desde el punto de vista general, aquí no se puede soltar la batalla cultural y política en contra de la corrección política, que es tan Sí, peligrosa porque uno de los, ahí por ahí se mete, ¿no es cierto?, la cola del diablo para conductas antidemocráticas. ahí hay dos puntos. O sea, uno efectivamente que cuando uno observa que en ciertos espacios se empieza a cuestionar o se empieza, perdón, a validar
lo que hizo el gobierno de Allende, ¿no es cierto? Y que efectivamente el quiebre democrático e institucional venía de antes, en fin, cosas que es desconocer la historia y todas las instituciones democráticas, la Corte Suprema, en fin, que pedían y que denunciaban lo que estaba pasando. Claro, eso es absurdo y tenemos que denunciarlo y mostrar los hechos, la verdad, que efectivamente explican el quiebre democrático e institucional que hubo. Eso hay que hacerlo. Y también en cuanto a las normas, tener mucho cuidado cuando la izquierda, ¿no es cierto?, empieza a poner estas leyes de verdad oficial o de memoria con los nombres que usan en todas partes del mundo, porque al final efectivamente terminan cancelando al que piensa diferente y precisamente lo que tenemos que buscar es que efectivamente la diversidad exista con respeto, pero que cada uno pueda expresar lo que opina y lo que piensa en libertad para que podamos construir un país en esas diferencias buscando lo mejor para todos. Y eso, Gonzalo, no solamente respecto de irnos hacia 50 años atrás, sino que también respecto del estallido antisocial que vimos hace poquitos años y que se quiere construir una verdad, ¿no es cierto? Entonces, no Es sé lo qué, mismo. qué opinas, Gonzalo, sobre, claro, Mira, sobre esto y cómo lo podemos vincular a los episodios despreciables que han acontecido en el último tiempo vinculados al terrorismo. mira, yo creo sobre este tema que, por supuesto, hay una decisión sobre las oportunidades, sobre las circunstancias, cuándo vale la pena poner el acento, cuándo no vale la pena, pero en globo se nos aplica y se nos está aplicando a nosotros ese viejo dicho de que el país que olvida su historia está condenado a repetir. Yo creo que en el estallido social de hace 3, 4 años atrás, hay un ingrediente enorme de olvido de nuestra historia por el expresidente Piñera, que el 11 de septiembre de 1973 Chile se terminó la democracia. Bueno, eso significa que el retorno a la democracia implica volver al 10 de septiembre de 1903, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con el estallido social. Estábamos volviendo al 10 de septiembre. Dios mío, y el peligro sigue vigente. Mira, yo creo, sin perjuicio, que le encuentro mucha razón a Martín en el tema de las circunstancias, ¿no? De cuándo hay que elegir ocuparse de estos temas u otros. Yo creo que es importante poner el acento en que va a ganar esta guerra aquel que gane la batalla sobre la historia, ¿no? Aquel que, digamos, si nosotros entregamos la historia como lo hemos entregado durante 30 años, al final oye, nos pasa la cuenta y nos encontramos de vuelta en el punto de partida, ¿no? Yo, es eso lo que quiero acentuar y poner sobre el tapete. Ahora, ¿cómo lo hagamos? Ese otro tema, es un tema de circunstancias. Martín, y pasando al terrorismo, te dimos hace, para quienes no lo han visto, un video hace poquitos días atrás, la semana pasada, sobre que pones ahí el acento una vez más de denuncia en ataques terroristas que, bueno, vimos lamentablemente en Ñuble, ya no es solo los ríos, los lagos, la Araucanía y Biobío, sino que en tu región también, con elementos explosivos y etcétera. Bueno, tuvimos 36 ataques en un mes, entre abril y mayo, en todas estas regiones. Quiero saber cuál es tu opinión, cómo se aborda el terrorismo, qué es lo que harías tú, cómo lo ves vinculado con el Consejo Constitucional. Tiene mucho que ver con lo que decía Gonzalo recién también, de nuestra Sí, historia, de qué es lo que pasa cuando el terrorismo inestabiliza zonas y impide el desarrollo, vivir en paz, eh, generar empleo. O sea, eso ya ocurrió en Chile, ha ocurrido recién en la historia reciente, en ciertas zonas de Chile y está ocurriendo. Entonces, acá la capacidad de poner los temas arriba, de decir las cosas como son, pero además de empatizar un poquitito, ¿ah? Porque contigo, no sé si te acuerdas, pero estuvimos, chuta, hemos estado conociendo en detalle y en profundidad zonas asoladas por el terrorismo, hemos visto cómo personas viven con chaleco antibala dentro de sus casas, y eso pasa todos los días. Ayer un agricultor lo balearon mientras estaba en el tractor trabajando en su campo. Eso, antes de ayer quemaron 18 máquinas, todos los días pasa esto, ¿ya? Pero el resto de Chile como que ni se entera, ¿ya? Y como que da lo mismo. Pero al final el deterioro es tan profundo, profundo, sí. porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa con esto? Hoy se postergan decisiones de inversión. La gente como que esa frase le da lo mismo. Es que si no hay inversión no hay empleo, Mm. si no hay empleo
hay pobreza, la gente se va yendo a esa zona, y la verdad es que hemos visto, y es cosa que la gente vea los gráficos, de cómo el terrorismo en la zona sur, digamos Arauco, Mayeco, ya no es ahí, sino que está no desde los ríos, sino que desde los lagos hasta Ñuble. En el verano hubo atentados terroristas en Maule, hace una semana en Valparaíso, en infraestructura crítica, y no pasa nada. Y no pasa nada, digo, porque claro, el gobierno presentará su querella que va a quedar en nada, son actos difíciles de perseguir, pero acá hay que entender que el terrorismo no es delito común. Y por eso tiene tratamientos constitucionales diferentes. En fin. ¿Y por qué no es delito común? Porque efectivamente busca generar efectos políticos atacando a personas que están ajenas o muy lejos, digamos, del lugar o la causa que se está atacando o destruyendo, digamos. Entonces acá las víctimas pueden ser cualquiera, la víctima directa, digamos, de la violencia, del acto violento, de fuerza, pero además las víctimas son la sociedad en general, porque se deteriora el clima. Y sumado a esto, lo que está pasando en Chile, siendo que el terrorismo no tiene nada que ver con delito común, es que la permeabilidad de fronteras que tiene, que salen varios informes de organismos bien cototudos, digamos, que tenemos en Chile, precisamente permite que organizaciones de crimen internacional operen con bastante más facilidad en Chile, estoy hablando de narcotráfico y otras, pero que tienen directa relación con esto. Porque ¿a quién le interesa que Chile sea inestable? ¿A quién le interesa que haya violencia? ¿O actores políticos? Porque ya sabemos que hay actores políticos, sobre todo más bien ligados a la extrema izquierda, que conviven y bailan con esta violencia, Que la llegaron al utilizan. poder, perdón, a través de la violencia. Peor O sea, aún. el octubrismo es violencia, avalado desde el presidente hacia abajo, digamos, en diferentes declaraciones, pero además al crimen organizado, al narcotráfico. Cuando hay ausencia del Estado, les permite a ellos imponer su ley. Y eso es así, está demostrado, funciona, y ya hay zonas en Chile donde el Estado de Chile no gobierna, no manda, la ley no existe, sino que ¿quién impone la ley? El crimen, digamos, o el terrorista. Eso es así en muchas partes de nuestro país, desde Tomas en el norte hasta comunidades que les llaman en el sur, y que la verdad es que ya no es el Estado de Chile, la constitución que podamos hacer no va a operar ahí, y que el Estado chileno ya abandonó esa zona y tenemos a Compuchota ahí totalmente a merced del delito, del crimen. Gonzalo, voy al tiro contigo, pero a propósito de lo que tú estás diciendo, Martín, ¿cómo lo vinculamos con el proceso constitucional? Los republicanos creen que, o tú, Martín, tú no hablas en nombre del partido, pero tú que eres republicano, ¿crees que se puede desactivar el terrorismo con un triunfo del apruebo si es que las normas constitucionales permiten que se aprueben finalmente normas que declaren el terrorismo como atentatorio contra los derechos humanos y algunas otras bajadas constitucionales que se pueden hacer, como las intentamos hacer en el experimento 1.0? ¿O crees que se puede expandir incluso aún más de lo que vemos hoy día con un triunfo del en contra de la propuesta constitucional que vaya a ser el Consejo en su mayoría republicano? Porque vemos que amenazas hay concretas y amenazas no solamente a este gobierno, que son las más suaves, ¿no es cierto?, sino que a republicanos, este discurso del fascismo y que vamos a luchar contra la ultraderecha, Jadwe amenazando con otro estallido antisocial, hasta Marcel. Entonces, ¿cómo ves tú ahí experimento constitucional 2.0? ¿De qué modo se expande o detienen estos actos de terrorismo? Sí, varias cosas. Primero, efectivamente, pueden haber normas constitucionales, como tú dices, declarar el terrorismo contrario a los derechos humanos, que está en los pactos internacionales, o sea, no es ninguna novedad esa declaración. Se podría soñar, no lo estoy proponiendo, pero como lo tienen otros países, organismos específicos para el combate de la seguridad interna, como para asegurar la seguridad interna y la seguridad nacional. En fin, ¿se puede hacer mucho más? Sí, se puede hacer mucho más desde el punto de vista constitucional, legal, jurídico, sí. Pero la violencia extrema, este terrorismo, se combate aparte de normas legales y constitucionales con voluntad, con actitud. Es algo que va por otro lado, digamos, porque hoy, con las Estoy de normas acuerdo. actuales que hay en Chile, yo estoy convencido que se podría, por ejemplo, combatir de mejor manera el terrorismo, el crimen organizado y poner mayor control fronterizo. Eso se podría hoy día, si es que hubiera mayor voluntad. Ojo que no quiero decir que esto sea un problema que nació con el gobierno del presidente Boric. No, viene de muchas décadas, de mucho tiempo, se ha ido incrementando, pero hoy día tenemos un gobierno que ha validado la violencia históricamente, las personas que están en el gobierno. Entonces les cuesta mucho entrar en contradicción cuando tienen que tomar medidas. Te pongo ejemplos prácticos, cuando hablamos, no sé, de controlar mejor la frontera.
En Chile, si no me equivoco, hay 7 u 8 escáneres para monitorear camiones y creo que hay 1 o 2 funcionando. Entonces, yo digo, son cosas más de gestión. Cuando vemos que, no sé, Carabineros que está en la frontera norte, que tiene 2 radiopatrullas como para 100 kilómetros de frontera, sí, pues, eso no va a funcionar, claramente, pero es gestión. Cuando le faltan visores nocturnos, cuando le falta apoyo, cuando hay que ponerle más presión y apoyo a la fiscalía. O sea, son cosas de ese estilo, ¿ya? Entonces, cuando, claro, lo primero que hace este gobierno es mandar a la ministra Interior en auto con una bandera blanca a hablar a la Temuculcú y la sacan a balazo, es que no entendimos nada. Entonces, lo que falta, aparte de que se puede apoyar con leyes y normas constitucionales y presupuesto, la ley de presupuesto, es actitud que el foco, realmente, el foco de la gestión, gran parte de del impulso comunicacional y político, sea el combate al delito, al terrorismo, al crimen organizado. Y hoy día estamos en otra cosa. El presidente habla para qué, para hablar de los 50 años, para hablar de no sé qué, en fin. Entonces yo creo que, y discúlpeme la larga, pero estoy súper convencido que en esta y otras materias es actitud más que tantas leyes o cambios legales. ¿Estás de acuerdo, Gonzalo? Mira, sin duda que es una cuestión de actitud, de buen gobierno, ¿no? Porque Sí. podemos tener la mejor constitución que condena al terrorismo, que, etcétera, que lo ponga como delito contra la humanidad, todo lo que tú quieras, pero si no tenemos un gobierno que aplique la ley y la constitución, y si no tenemos un poder judicial que actúe en ese mismo sentido, las cosas van a andar muy mal. Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que, digamos, poner el acento. Pero también obviamente, como decía Martín, en las cosas de la Constitución. Por ejemplo, dotar a nuestras Fuerzas Armadas y a los cuerpos de policía, ¿no? Carabineros, investigaciones, gendarmería, de las atribuciones ni del respaldo a su actuación. Y mira, aquí volvemos al tema de la historia, ¿no? Cuando se le ha quitado todo el respaldo a esas Fuerzas Armadas y a Carabineros, hoy sus integrantes quedan, por supuesto, con las manos atadas de alguna manera para actuar frente al terrorismo. Si están pensando, oye, si le meto un balazo a este terrorista, me van a llevar preso, me van a detener, me van a echar de la institución, etcétera. Oye, lo dejan desarmado, ¿no? Y esa ha sido, eh, lo sabemos bien, la causa de la muerte de muchos funcionarios de policía que no han actuado a tiempo porque precisamente están, digamos, maniatados por esta historia, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay un tema que arreglar muy profundo y que por supuesto con este gobierno es muy difícil que lo arregle porque él ha sido el causante del problema, ¿no? Eh, ¿Cómo damos a nuestras Fuerzas Armadas y a Carabineros y a investigaciones el respaldo suficiente para que cumplan cabalmente con su deber, con la tranquilidad de que van a ser efectivamente respaldados por el poder político? Cuando se tienen que usar las armas, caramba, oye, hay riesgos enormes, ¿no? Y las consecuencias son siempre muy tremendas. Pero ¿por qué se llega a la necesidad de usar las armas, ¿no? Eso yo creo que es indispensable dejarlo claro y que el gobierno asuma su responsabilidad y esté detrás de las policías y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que, y en ese sentido, yo echo de menos de parte de los partidos políticos, y en este caso de republicanos, una actitud más decidida frente al gobierno en relación al respaldo que deben dar a Fuerzas Armadas y a policía. Y sin olvidar, perdón Martín, voy al tiro, pero sin olvidar que lo que dice Gonzalo además está en un contexto político de un proceso constitucional. Entonces, vemos amenazas al Partido Republicano, ¿no es cierto? Si queremos dirigirla a ella, vemos amenazas y será casualidad que estas amenazas se den en un experimento constitucional. O sea, yo intentaría responderme esta pregunta. Piensa, Martín, que como tú mismo denunciabas, y lo vimos en la prensa, el atentado en Ñuble de la semana pasada se lo atribuye una organización terrorista que se llama 18 de octubre o se llamaba octubrismo, algo así. O sea, aquí hay, no creo que sea casualidad, dicho en castellano, que estos ataques de estas organizaciones con este nombre se den en el marco de un proceso constitucional, más ataques que nunca. No, yo creo que no hay coincidencia ahí, sino que claramente existe un marco, hay que ver la declaración del Partido Comunista, que decían que iban a seguir avanzando, ya sea por los medios institucionales y los no institucionales, no sé cómo le llamaba, pero era evidente
que iban a seguir otras vías también, digamos, lo cual, bueno, simplemente pone en evidencia lo que siempre ha hecho el Partido Comunista, digamos, no es ninguna novedad. Lo que es sorprendente en este país es que nadie se sorprenda, digamos, que todos eso lo dicen y pasa en cualquier otro país. Sería suficiente para iniciar investigaciones, en fin, para muchas otras cosas, pero bueno, acá no pasa nada. Sobre el respaldo, efectivamente, las instituciones, nosotros como Partido Republicano siempre estamos constantemente, hay un comité de seguridad viendo cómo seguir apoyando, digamos. El gobierno se comprometió a una ley, un fast track, en una mesa que había, de la cual nosotros nos retiramos cuando el gobierno indultó a los delincuentes, ¿no es cierto? Pero ya le quedan una semana o 2 semanas para su compromiso de tener aprobadas no sé cuántas leyes, cosa que obviamente no va a pasar, el gobierno va a seguir incumpliendo, nosotros vamos a seguir denunciando eso. Eh, la verdad es que hacemos todo lo que nos es posible en una gran minoría del Congreso. Tenemos eh, un 10% de los diputados en ejercicio. Con eso la verdad es que no nos da efectivamente para hacer mucho más, pero estamos efectivamente en un rol constante de denuncia y hay que entender, y acá es la pregunta cultural, y volvemos quizá a lo anterior, a lo que estaba planteado don Gonzalo, de la historia es que hace 2, 3 años el 70% de la ciudadanía validaba la violencia. No sé si nos acordamos, cuando está este octubrismo en vida, la mayoría de la población chilena validaba los actos violentos. Hoy día que la cosa ha cambiado porque la delincuencia está desatada, el 90% de la ciudadanía apoya a Carabineros. O sea, es un país bastante bipolar esto. Pero es que eso es posible porque efectivamente ciertos sectores de izquierda durante 30 años deconstruyeron nuestras instituciones, la hicieron pedazos. Las instituciones en algunos casos también ayudaron con cosas de corrupción, en fin, pero efectivamente hubo una destrucción sistemática a todos los símbolos de autoridad, a todo lo que significara orden, mediante efectivamente textos, libros de historia, meterse en la educación, y eso efectivamente lo que permite es que ciertas instituciones básicas del orden y seguridad tengan menos piso para actuar. Y por eso uno de los roles del Partido Republicano es prestarle apoyo a la institucionalidad. Nosotros, si hay algo que nos caracteriza, es ser muy respetuosos de esa institucionalidad en materia de orden, de seguridad, de defensa y otras materias. O sea, estamos en eso. Yo creo que es un proceso lento. Hoy día la crisis de seguridad que tenemos ayuda a que la gente lo valore, pero efectivamente tiene que ser mucho más que en la necesidad y la urgencia de tener seguridad, sino que tiene que ser porque entendemos que sin seguridad, sin validar el uso de la fuerza por parte del Estado, efectivamente no hay ninguna posibilidad de que tengamos las libertades que tenemos garantizadas, que haya progreso, que haya desarrollo en nuestro país. Y bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión que hay que aprovechar para hacer esta educación, para que la gente entienda, para que el día de mañana cuando venga otro ciclo de violencia, la gente diga, para leer, aquí el Estado tiene que actuar con toda fuerza y que las personas que estén en el mando del gobierno efectivamente usen la fuerza de las cuales ellos tienen la facultad de utilizar para imponer el Estado de Derecho, cosa que no ha pasado en Chile ya hace varios años. Sí, es el restablecimiento del Estado de Derecho el que piden a gritos todas las víctimas del terrorismo, no de la violencia rural, como le gusta decir a la izquierda, del Violencia. terrorismo. Y ¿sabes qué preocupa, Gonzalo? No sé cómo lo ves tú, pero a mí me preocupa que es cierto lo que dice Martín respecto de que no hay voluntad política, ¿no sé? Que o sea, una constitución en que logre los republicanos aprobar normas o indicaciones que le puedan doblar un poco la mano a algunos bordes que son tan nefastos, no va a solucionar nada. Pero a mí me preocupa harto, Gonzalo, que fíjate que este miércoles de esta semana se va a instalar la comisión que estaba ya en el programa de gobierno del presidente Boric, pero que ha dado cuenta en cada uno de sus discursos castristas de junio de este año y del año pasado, en que va a haber una comisión de paz, que lo que va a hacer es un catastro de todas las tierras, ya ni siquiera vinculando las tierras a los títulos de merced que se tengan, sino que a tierras antiguas o ancestrales. O sea, básicamente, como siempre, creando muchas expectativas, nosotros le llamábamos a esta comisión que estaba reconocida constitucionalmente en el mamarracho rechazado, le llamábamos con Martín y con otras personas la comisión de las expropiaciones, porque se iba a dedicar a hacer un catastro y a expropiar, ¿cierto? Sacábamos ahí, Martín, que ingeniero sacó la cuenta y creo que todo Temuco debía desaparecer si es que Mucho atendíamos. más. Eran varias regiones de Chile. Imagínate, entonces, la pregunta, Gonzalo, es, ¿cómo ves tú esto? Hay falta de voluntad, pero creo que las
soluciones que se van proponiendo no tienen nada que ver con atacar al terrorismo, porque al terrorismo le da lo mismo una comisión de pago de expropiaciones y al terrorismo, que además creo que está mal planteada, pero aunque estuviera bien planteada, y le da lo mismo el diálogo. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Falta de voluntad? De verdad haciendo cosas que en ninguna parte del mundo han funcionado, como sentarse a dialogar con terroristas que queman gente viva, que queman camiones, que agarran a balazos a trabajadores, eso es, porque ponen explosivos en los puentes. ¿Cómo lo hacemos, Gonzalo? Y que entierra a la gente viva. Oye, es tremendo lo que está pasando en este país, porque el grado de, de, digamos, de atrocidad de los crímenes ha aumentado a un nivel que para nosotros era completamente desconocido, ¿no? Eh, pero mira, volvemos un poco a lo que conversábamos antes, ¿no? El gobierno no se atreve a darle un respaldo a las Fuerzas Armadas y de Policía, el respaldo que necesitan y que merecen, porque eso les desmentiría su versión sobre la historia, ¿no? Sobre lo que pasó en Chile aquí hace 50 años. Eh, porque estamos en una situación muy similar, ¿no? La gente está pidiendo ya a gritos una intervención más fuerte de la policía, de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo y contra, digamos, la pérdida del Estado de Derecho, ¿no? El gobierno no se atreve porque eso significaría eh, tener que renunciar a su posición hace 50 años. Por eso yo creo que ese tema, al margen de cuán, digamos, de las circunstancias que lo rodean, es un tema inevitable, ¿no? Yo creo que ustedes, Martín, en el partido tienen que, necesariamente van a tener que tomar partido, ¿no? Porque si no, es muy difícil combatir al terrorismo hoy día, cuando se niega la legitimidad del uso de la fuerza de aquellos tiempos. Yo creo que eso es muy importante subrayarlo. Mira, y aquí obviamente en el tema de eso que ya hablas tú, Rocío, de la Comisión de Paz, ¿no? Mal llamada de paz, eso toda una gigantesca mentira cuando uno se da cuenta que en la Araucanía las votaciones han sido aplastantes, ¿no? Contra esas posiciones y contra quienes las sostienen, y aplastantes en favor del Estado de Derecho, del orden, de la paz y del uso racional de la fuerza, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde tiene que ir la contraofensiva, ¿no? Decir que todo eso es una gigantesca mentira. En esto no puede haber transacción. Eh, Toda esa zona estaba completamente en paz, en orden y tranquilidad hasta hace 5, 6, 7 años atrás y ha sido subvertida en forma completamente artificial y contra la voluntad de la gente que ahí habita, ¿no? En contra de las mismas comunidades mapuches, de verdad, o sea, hay un aprovechamiento del nombre mapuche como en su tiempo lo hubo el nombre proletario, ¿no? Y como lo hay ahora del nombre mujer o del nombre LGTB, ¿no? Son nada más que instrumentos para provocar una lucha que al final les permita a quienes están detrás obtener el poder político. Yo creo que ese también es una tarea enorme que deben enfrentar los partidos políticos, de poner de relieve toda esta realidad que hay detrás de la subversión, ¿no? Que no hay realmente intereses de población, no hay estas minorías oprimidas ni nada, sino que simplemente es una voluntad de hacerse el poder y de generar conflictos para, digamos, después sacar los frutos, ¿no? En ese sentido, yo quiero preguntarte, Martín, ¿qué, ¿qué posición tienen dentro del partido respecto de esta realidad? Sí, primero es súper interesante, de ahí le respondo, pero el análisis que usted hace, que efectivamente hay un punto ahí, que yo creo que es indiscutido y todo el mundo coincide en que la violencia, el terrorismo, en todas sus formas, digamos, se combate con violencia y no hay mucho más que hacer, digamos, con fuerza por parte del Estado. O sea, que es la única manera de parar este cáncer que tenemos acá. Y que efectivamente el gobierno no lo hace uno porque ellos muchas veces valían la violencia, en fin, porque han estado, vienen desde la protesta, vienen de la calle, vienen de la violencia, y por eso les sale poco natural, pero es que además lo que usted dice es muy cierto, digamos. En situaciones complejas los países tienen que usar la fuerza para imponer el Estado de Derecho, para restaurar cauces democráticos,
Y claramente a este gobierno, por Dios, que les cuesta justo en estos años, cuando ellos están gastando una fortuna en hacer todo un show de esto de los 50 años, bueno, tener que validar el uso de la fuerza, por ejemplo, en la Araucanía o en los barrios tomados por el narcotráfico o en la frontera, y decir, mire, hay situaciones en las cuales claramente hay que utilizar el fuerza, a veces la Fuerza Armada, incluso con estados de excepción constitucional, porque efectivamente la situación así lo amerita para que el resto de los chilenos puedan vivir en paz, para que haya desarrollo en nuestro país. Ese punto es re importante que usted lo hizo, pero lo encuentro fundamental en esto. Y claramente esta izquierda que hoy día nos gobierna vive de los conflictos. Ellos van donde hay un conflicto ambiental o el feminismo o lo que sea, todas estas banderas de lucha, o estas multicausas que ellos le llaman, o este enfoque interseccional, como quieran llamarle, y ellos, yo creo que jamás han solucionado un conflicto en su vida, digamos. Se dedican a exacerbarlo, a victimizar a las víctimas. En el fondo, eso es lo que ellos hacen, es un negocio para ellos, efectivamente, este conflicto que lo administran en esta lógica siempre víctima contra alguien que es el abusador, el malo de la película. Cuando estábamos con la relación de la convención era el modelo neoliberal, digamos, pongan el nombre que quieran, digamos. Para este gobierno claramente no sé qué será, digamos, el golpe o alguna cosa así. Y esa es la lógica que ellos están usando y que siempre han usado a esta izquierda. Entonces, claramente, ante eso, la respuesta es bastante fome, clara, que cuál es, efectivamente, el Estado del Derecho y si hay que usar la fuerza, hay que usarla. ¿Ya? Dicho eso, sobre el tema de esta comisión de paz, no sé cómo se llama, que es bien curiosa, hay dos temas que observar ahí. En teoría hay una posibilidad en esa comisión que no tiene que ver con el tema de violencia ni de terrorismo, es ver si es que está la opción de ponerle término a esto, de la entrega de tierras, porque efectivamente hay que poner un límite, o si no vamos a terminar entregando 5 veces la misma propiedad o no sé qué, porque hay algo del heredero, del heredero, del heredero, digamos, y una deuda histórica, toda una falacia argumentativa. O sea, hay que ver la posibilidad si es que esto se le puede poner un punto final, decir, mire, son tanto, es tanto, y se va a entregar, Eso no va a cosa que suceder, sería, Martín, tú sabes. bueno, estoy diciendo el Sí, ideal. lo que sí, sí, Y lo, sí. y lo segundo, efectivamente, si podemos darle un poco más de libertad a las personas que reclaman y que son beneficiarios de esto, y que tengan propiedad privada individual de los terrenos que le entregan, y no esta cosa que quedan amarrados, porque para que la gente entienda, cuando se le entrega tierra a una comunidad, no es de los miembros de la comunidad, es de la comunidad. Comunidad. No es que una persona individual de esa comunidad pueda ir y vender sus hectáreas que le tocó, no puede, porque es de la comunidad. Y por tanto, como eso funciona como algo comunista ahí dentro de la comunidad, no funciona. No funciona, generan bolsones de pobreza, abuso de los que están ahí al mando de esa comunidad, en fin, lo que ya todos sabemos, y es cosa de las cifras de lo que pasa en la Araucanía. Entonces yo creo que efectivamente, si es que hay cambios en las normas de propiedad de la tierra dentro de las comunidades, y se acota esto se va a entregar, o sea, hasta tal punto, y eso es el punto final, y no seguimos con este cuento, podría ser algo positivo. Estoy siendo extremadamente optimista, yo no suelo serlo, yo creo que no va a pasar ninguna de las dos cosas, y que va a ser otra mesa de trabajo que va a quedar en nada, por supuesto, pero bueno, será. Pues esperemos un par de semanas, porque estas cosas se demoran re poco en decantar o en mostrar la verdadera realidad de la intención. Como decía San Agustín, Martín, la esperanza, ¿no es cierto? Tengamos esperanza, la esperanza que tiene dos hijos preciosos, el desprecio y la valentía, el desprecio por estos actos terroristas, eso lo estoy poniendo yo, por estos hechos despreciables, el desprecio por la realidad y la valentía para modificar esta realidad. Y ahí quiero dejar, Gonzalo, para ir cerrando las últimas reflexiones acerca del consejo, ojalá, o cómo el terrorismo podemos ir impulsando las ideas en las que creemos, las que también plasma Martín. El terrorismo se combate con el restablecimiento del Estado de Derecho y eso se hace a través de la ley y con el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. No sé si quieres cerrar en algunos minutos o Deja, segundos, deja, Gonzalo, y deja, después Martín. deja la vara muy alta citando a San Agustín, ¿no? Es ¿Cómo que puedo fue, seguir? fue a propósito de Martín que dice, bueno, yo no soy optimista, yo tampoco, pero me acordé de esas palabras. No, No, acá mira, tiene que citar yo a soy, Sócrates o Platón para arriba, no puede bajar de ahí. yo creo que, mira, las cosas en este país van bien enrumbadas, ¿no? Después de estas dos elecciones. Eh, el tema, digamos, la responsabilidad es lograr que estas dos elecciones se proyecten hacia el futuro, no solo en otras elecciones, sino también en las realidades no políticas. Por ejemplo, en que la ciudadanía
como lo está haciendo por lo demás, exija el uso legítimo de la fuerza, porque, por ejemplo, en la Araucanía ya no es una cuestión policial, ahí va a tener que entrar las Fuerzas Armadas, va a tener que entrar el ejército, va a tener que entrar con tanques, con aviones, qué sé yo, ¿no? Y eso es una violencia que obviamente produce efectos secundarios muy terribles, no queridos. Entonces, eh, pero es necesario validarlo desde luego, ¿no? Eh, ya no estamos en situaciones de términos medios, ¿no? Lo que ha pasado estos últimos días, ¿no? Como tú decías, el atentado contra ese agricultor, la quema de 13 camiones de en una sola oportunidad, eso ya exige palabras mayores, ¿no? Y frente a eso tenemos al gobierno que le quitó la autoridad, por ejemplo, al que estaba de comandante de la zona de excepción, ¿no? Y lo mandó a la casa, lo retiró de la fila porque se le ocurrió al gobierno, ¿no? Y debilitando de una forma grosera la posición del Estado de Derecho, de la civilización, ¿no? Es eso lo que está en juego en estos momentos en Chile. No es una cuestión secundaria o acotada, son las bases de la civilización, ¿no? Y eso exige, lamentablemente, usar la fuerza. Y cuando haya que usar la fuerza, los responsables de las consecuencias son los que eh, estuvieron detrás, los que causaron los problemas que obligaron al uso de la fuerza, ¿no? Yo creo que esos principios tienen que ser afirmados categóricamente, porque si no, nos vamos a ir para atrás. Así que yo creo que la tarea de un partido como el republicano es simplemente enorme, ¿no? No puede quedarse solo en una discusión académica desde el punto de vista constitucional, sino que tiene que ir hacia los temas concretos que que estamos enfrentando día a día en nuestro país. Sí, yo solo agregar una cosa, ¿eh? Y colgarme lo que dice don Gonzalo nuevamente, que no estamos en términos medios, ya no estamos en términos medios en materia de seguridad, ya pasamos cualquier límite de lo tolerable y cualquier solución va a pasar por tomar medidas fuertes, digamos, medidas necesarias, que hoy día la población quizás las apoya, pero necesitamos que sea un apoyo constante, decidido por parte de la autoridad, por parte del poder legislativo, del poder judicial, en fin, y de la ciudadanía también, y por eso, aparte de las leyes y tomar las medidas, necesitamos un apoyo por parte de la ciudadanía, que yo creo que hoy día está, pero que sea persistente en el tiempo. No podemos tener también opiniones cambiantes en esto. El Estado de Derecho hay que hacerlo cumplir y efectivamente yo creo que se vienen escenarios muy complejos para resolver eso. No veo que este gobierno lo vaya a hacer y por eso seguramente el gobierno que venga le va a tocar un escenario más complejo aún que el actual, por la entrada sobre todo del crimen organizado, más que el terrorismo, que es mucho más difícil de sacar porque va avanzando como cáncer en la corrupción de instituciones. Y que bueno, acá hay que dejar de ser ingenuo, de creer que a Chile no le va a pasar, porque ya pasó. Te diría, casi todas las organizaciones criminales de Latinoamérica están operando en Chile y tenemos que ver rápidamente cómo sacarlas antes de que sea demasiado tarde y eso requiere de un cambio de actitud, requiere que cada uno de nosotros denuncie, alce la voz, rechace y bueno, y vote de manera inteligente, que es lo principal, digamos, lo que no hemos hecho en las últimas décadas, yo creo, en varios casos. Han habido muy buenos legisladores, pero otros que son un desastre. Como Consejo Constitucional, entonces, que no se distraigan los republicanos, no tengo dudas que van a estar firmes, denunciando, impulsando, siguiendo con esta batalla cultural y política para poder resolver finalmente los problemas que a las personas le aquejan, y no concentrarse en un Consejo Constitucional que, con los bordes que tenemos, capaz que no podamos implementar o aprobar las normas en las que creemos. Ahí me subo al carro republicano porque coincido ideológicamente con cada uno de los principios que defienden. Entonces desdramaticemos el resultado de la propuesta constitucional que vaya a salir, justamente porque estamos como con una camisa de fuerza. Vamos a ver la creatividad y la forma de innovar en la técnica jurídica en el Consejo Constitucional, pero no es lo más importante, ¿no es cierto? Hagan un trabajo impecable, pero sigan siendo coherentes, que ahí está la razón, en mi opinión, y en la de Gonzalo y de tantas otras personas, la razón de su éxito, Martín. Sí, no, ya no son tiempos para medias tintas, digamos. Hay que hacer las propuestas desde el punto de vista cultural, constitucional, que Chile requiere y que creemos que sean las mejores por el futuro. Pero también desde analizarlo, como tú dices, porque con la actual constitución se puede combatir el terrorismo, se puede tener control migratorio y se puede dar seguridad a la población y Chile puede crecer,
Obvio que sí, pues fue el país que más creció en Latinoamérica, con tremendos éxitos que no los vamos a repetir, y por eso ya tenemos una buena constitución, y vamos a ver si los consejeros son capaces de arreglar este borrador y presentar algo mejor o no, pero siempre en la línea de no transar principios y proponer cosas que sean buenas para Chile, pero veamos el texto porque hoy día hacer un juicio y valor de eso es totalmente extemporáneo. Bueno, nos despedimos pensando, haciéndole un llamado a los consejeros republicanos que escuchen a Martina Rau, ¿no es cierto? Con eso nos quedamos con tanta esperanza, Gonzalo, si es que está detrás una mente como la de Arrau en el Consejo y con mucho más confianza y más esperanza, como decía San Agustín. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Fue un honor haber conversado contigo y con nuestro invitado de hoy. Estás en tu casa, Martín, así que esperamos tenerte nuevamente muy pronto en nuestro programa de Esfera Pública, Batalla Constitucional. Cuídense. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós.